El caos se había apoderado de todo. El pequeño pueblo, antes un remanso de paz, ahora se ahogaba en un mar de miedo. Las calles, desiertas, parecían gritar en silencio. Las casas, con sus ventanas rotas, parecían ojos vacíos que observaban con tristeza. Un silencio espeso, pesado, lo envolvía todo. Solo el aullido del viento se atrevía a romperlo. Martín, un hombre solitario, caminaba por las calles desoladas. En su rostro se reflejaba la incertidumbre y el miedo que flotaba en el ambiente. Se sentía aislado, como un náufrago perdido en un mar de silencio. Las noticias habían llegado como un trueno en un día despejado. Un virus, decían, un virus terriblemente contagioso, mortal. La cuarentena se impuso de inmediato, pero ya era tarde. El pánico se había extendido como un incendio voraz. La gente huyó despavorida, buscando un refugio seguro, dejando atrás un pueblo fantasma. Martín decidió quedarse. Su hogar era su único refugio, o eso creía él. Las noches eran un tormento. El silencio, ahora tenía un tono diferente, amenazante. Susurros se colaban por las grietas de la casa, voces que parecían provenir de las mismas paredes. Martín se sentaba en la oscuridad, escuchando. Intrigado, aterrado, ¿acaso estaba perdiendo la razón? Una noche, decidió enfrentar sus miedos. Salió al porche, la humedad de la noche lo envolvía como una fría sábana. Una figura encapuchada se encontraba al otro lado de la calle, inmóvil, observándolo. Martín sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «No deberías estar aquí», dijo la figura. Su voz era un susurro áspero. Martín, paralizado por el miedo, no pudo articular palabra. La figura se acercó. Cada paso resonaba en la noche como un martillazo. «Es peligroso. La maldición está cerca». Martín retrocedió. ¿Maldición? ¿De qué hablaba aquel ser? La figura extendió una mano huesuda. En ella, sostenía un objeto pequeño y antiguo. «Este diario te dirá lo que necesitas saber. Tu familia lo mantuvo oculto durante años». El encuentro. Las palabras del diario se grabaron a fuego en la mente de Martín. Hablaba de un antiguo altar en el bosque, un lugar de poder donde se había realizado un sacrificio que había desatado una terrible maldición sobre su familia, una maldición que se alimentaba del miedo y la desesperación. Martín supo en ese momento lo que tenía que hacer. Debía encontrar ese altar, romper la maldición. Armado con el diario y una linterna, Martín se adentró en el bosque. La espesura del follaje ocultaba la poca luz que se filtraba entre las ramas. El aire era denso, cargado de humedad, y un olor a tierra mojada que le oprimía el pecho. Revelaciones en la oscuridad. Caminó durante horas, siguiendo las indicaciones del diario. El bosque se hacía más denso, más amenazante a cada paso que daba. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando su nombre con burla. De pronto, un claro. Y en el centro, bañado por la luz de la luna, un altar de piedra. Símbolos extraños estaban tallados en la superficie, símbolos que le revolvían el estómago. Y allí, de pie frente al altar, la figura encapuchada. «Lo has encontrado», dijo la figura, su voz ahora más clara, más profunda. «El lugar donde todo comenzó, y donde debe terminar». El llamado del altar. Martín se acercó al altar, su corazón latiendo con fuerza. «¿Tú, quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro ahogado en la garganta. La figura se volvió lentamente. Su rostro, oculto bajo la capucha, era una máscara de sombras. «Soy el guardián de este lugar, el que ha guiado a tu familia durante generaciones. La maldición solo puede romperse con un sacrificio». En sus manos, una daga ceremonial brillaba bajo la luz de la luna. Un respiro frágil. Las palabras del diario brillaron con nueva intensidad. Una oración, una súplica a las fuerzas antiguas para romper la maldición. Martín comenzó a leer en voz alta, su voz resonando en el silencio del bosque. El aire se volvió frío, denso. Las sombras parecieron retroceder, asustadas. Una luz blanca y cegadora emanó del altar, envolviéndolo todo. Martín cerró los ojos, el rugido del viento silbando en sus oídos. Cuando los abrió, la luz se había ido. El altar estaba vacío. La figura había desaparecido. Legado silencioso.
Martín se quedó allí, de pie en el silencio, un silencio ahora diferente, un silencio de paz. ¿Lo había conseguido? ¿Había roto la maldición? No estaba seguro, pero una cosa era cierta, ya no sentía miedo. Tomó el diario y se adentró en el bosque. El sol comenzaba a asomar entre los árboles, un nuevo día, un nuevo comienzo, quizás. La maldición persiste. El pueblo seguía desierto, las casas vacías, el silencio roto solo por el sonido del viento. Martín regresó a su hogar. El diario, ahora cerrado, descansaba sobre la mesa. Había roto la maldición. O eso creía. Pero en lo más profundo de su ser, una sombra persistía. Un susurro en la oscuridad le recordaba que algunas heridas nunca terminan de cicatrizar. Que algunas maldiciones, aunque dormidas, nunca desaparecen del todo.